Buenas tardes, somos el grupo 3. Vamos a presentarles la literatura renacentista. Los integrantes de mi grupo son Laura Fresnos, Darwin Rodríguez y Nicolás Rojas, y quien les habla, Freddy Vega. Eh, Esto es para la asignatura de lengua castellana, es para la profesora Consuelo Lagos, de la institución educativa Sergio Camargo de Miraflores, Boyacá. Como tema tenemos la literatura renacentista. Esta se desarrolló en Italia durante el periodo del siglo XV y del siglo XVI. Esta formó parte de una revolución intelectual en la cual buscaba promover la renovación de la cultura, el concepto del humanismo, también la influencia de diferentes invenciones que surgieron en la época, como la imprenta, y también se vivió como una época de esplendor en constante, como por así decirlo, un oscurantismo que se desarrolló en los siglos pasados. También se logró la recuperación de muchos de los valores tradicionales de la antigüedad y pues también se supo, pues se dio a conocer el valor supremo pues de la humanidad. Como características de la literatura renacentista tenemos como primera se presenció la reaparición de los motivos clásicos grecorromanos. También así como la idea de la concepción del arte imitativo, que Aristóteles desarrolló pues en su, por así decirlo, en su poética, y pues también predominó lo de lo religioso como tema, el tema central fue el terreno de manera significativa. Eh, Como siguiente característica tenemos que surgieron nuevos géneros, nuevas formas de la métrica y nuevos temas, pues que estos se fueron influenciando por la filosofía del humanismo. Y pues también como siguiente característica tenemos pues que aparecieron grandes autores que fueron universalmente aclamados y pues que hoy en día fueron muy, por así decirlo, clásicos de la literatura. Los principales países en los que se desarrolló pues, la literatura renacentista fue en Europa, en los cuales pues son Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Francia e Inglaterra. Como géneros literarios que desarrollaron en en la literatura renacentista fue la lírica, que fue el género más culto durante el Renacimiento, pues que, y se vio una renovación de formas importantes. Aquí en este género pues tuvo una ramificación del índole religioso, conocida como la poesía mítica o la poesía ascéptica, las cuales eran dos corrientes de un mismo deseo de aproximarte gratificadamente pues hacia lo sagrado. Como otro pues, género tenemos la novela moderna, que está pues el gran género nació en el seno del Renacimiento, pues esta fue la novela moderna, cuyo primer texto fue el de Quijote de Cervantes. Pues este género cobró popularidad en los siglos posteriores y pues se ratificó de manera paulatina como el gran género moderno, pues de una futura, por así decirlo, por así seguir en el futuro, tener un perfeccionismo. Y también para exportarlo a pues a todos lugares. La dramaturgia. Muchas de las grandes obras renacentistas pues estaban escritas y representadas en un teatro y pues esto se dio a que el teatro era una gran forma de comunicación y esto pues por así decirlo llevó a innovarlo cada vez más, así como lo que conocemos hoy en día como teatro. El ensayo comprendió pues una disertación en prosa sobre, o sea, sobre un tema en específico, pues haciendo aparición al Renacimiento, en el cual también aparecieron diversos filósofos y pensadores que cultivan el entusiasmo, ya que pues esto los permitía reflexionar sobre temas centrales y las inquietudes del momento. Como autores pues, de la literatura renacentista tenemos a Miguel de Cervantes, pues quien nació en 1547 y falleció en 1616. Pues este fue un gran novelista, poeta, soldado y dramaturgo, pues en el cual el célebre autor de Quijote y las novelas ejemplares. También se le conocía popularmente como el Manco de Lepanto por haber perdido el uso de una mano durante dicha batalla. Como, o sea, la obra que yo decidí escoger fue Novelas Ejemplares, la cual pues trata sobre, por así decirlo, una muchacha que es
como atrapada por unos gitanos y los cuales también ella lo ubican. La cual o sea, se enamora y decide llevar una vida gitana tras ella, hasta el fin que descubre toda la historia y termina, y pues finalmente, pues, o sea, realiza el matrimonio con dicha pareja. Esta es la obra de la que yo escogí. Tenemos como siguiente autor, tenemos a William Shakespeare, quien nació en 1564 y falleció en 1616. Este pues, fue el máximo autor de las letras anglosajonas, fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, y también fue conocido como el Bardo de Avon. Es quizá pues uno de los autores más célebres y pues apreciados en todo el mundo. Y pues la obra que yo decidí escoger de él fue Hamlet, pues que es una tragedia que consiste en una venganza, la cual el espíritu pues de su padre le pide al joven príncipe, el cual pues era de Dinamarca, que venga al asesino de su propio hermano, pues quien pues, así lo secuestró o sea, actuó contra él, y por eso y por ende el papá le pedía que pues si se realizara la venganza. Y pues esto lo llevó a un conflicto interno, pues en el cual el héroe tiene prioridad. Como siguiente autor tenemos a Nicolás Maquiavelo, quien nació en el año 1469 y falleció en el año 1527. Este fue un diplomático, filósofo y escritor italiano, pues el cual fue muy relevante en la literatura renacentista y pues le considera como el padre de la ciencia política. Y pues como su obra es el arte de la guerra, pues que se trata sobre diferentes tácticas y estrategias en las que pues en el siglo sexto y quinto antes de Cristo, pues los métodos que él pues están escritos en este libro se utilizaron en guerras posteriores y también influye en personajes como Napoleón, Maquiavelo o Mao Tse-tung. Bueno, como por siguiente tenemos el neoclasicismo. ¿Qué es el neoclasicismo? El neoclasicismo fue un movimiento artístico e intelectual que se origina en Roma en el siglo XVIII y luego se extiende por toda Europa, oponiendo a los estilos que antecedieron antes, como lo era el barroco, que lo consideraban vanidoso y basado en fantasías. El barroco era un movimiento artístico intelectual que se desarrollaba a mediados de ese siglo, del siglo XVIII y XVII. Lo consideran vanidoso y basado en fantasías porque el barroco no era algo así como que mostrara la verdad. Entonces eso trataba como a los supuestamente pensadores de ese entonces, lo veían como algo estúpido, por decirlo así. Entonces no lo veían como verdadero, entonces por eso decían que se basaban en fantasías estas cosas. Como características tenemos que involucró a los artes decorativos y visuales, la literatura, el teatro, la música y la arquitectura. Es decir, que por decirlo así, innovó o mejoró en algunas cosas de estos. De la literatura innovó en varias cosas. En el teatro mejoró las obras, las personas cómo eran la creatividad. En la música cambiaron tipo las formas de letras, por decirlo así, eran lo que cambiaba y en la arquitectura que empezaban como era en lo antiguo, a utilizar más columnas, más, o sea, más cosas hacia lo antiguo y no en alabanza, dándole un estilo menos moderno, pero más interesante a las cosas, como podemos ver en la imagen. Como siguiente característica, tenemos que rompió con el aborratado estilo barroco, como lo expliqué anteriormente, que pues era un movimiento artístico e intelectual, el cual pues se desarrolla en el siglo XVIII, en búsqueda de uno más racional y fiel a la realidad, como lo había mencionado nuevamente anteriormente. eh, lo que hacían los pensadores con este estilo del neoclasicismo era mostrar más las cosas a la realidad de las cosas, valga la redundancia.
Como siguiente tenemos la arquitectura neoclásica. La arquitectura neoclásica se caracterizaba por la grandeza en su escala y el uso de columnas. Como podemos ver en la imagen, es una torre, es una torre y vemos varios estilos de columnas ahí hacia arriba y en la última, en la como cúpula, vemos la terminación en columna también. Sin embargo, predominó la simplicidad respecto a los antiguos estilos. Como lo mencionaba anteriormente, se basaban mucho en los estilos anteriores, que era como más a lo tradicional, por decirlo así. Como por siguiente, tenemos unas pinturas neoclásicas que mostraban la realidad de las cosas. Como podemos ver en la primera pintura, podemos ver a dos madres con sus hijos, la chica de blanco con sus dos hijos, un varón y una mujer, y la señora con una niña. Y en la siguiente pintura, pues un caballero en su caballo. Como consiguiente, tenemos principales autores del neoclasicismo. Como primero tenemos a José Cadalso con el libro de cartas marruecas. Como pueden ver en la imagen, es la portada del libro Cartas Marruecas. Este autor nació en 1741 y fallece en 1782. Este fue un poeta, autor de sátiras y fue una de las figuras literarias más importantes del siglo XVIII. Como resumen del libro, tenemos que es un conjunto de 90 cartas que narran la historia de Ghazel, un joven marroquí que habiendo viajado por toda Europa, llega a España en la comitiva de un embajador de Marruecos y que aprovecha la oportunidad para conocer las costumbres y la cultura del país y compararlo con otros países europeos. Este chico lo que hacía era comparar, o sea, todos los países europeos que había visitado y, eh, y pues demostrar las costumbres y demás cosas de estos países. Como consiguiente tenemos a Jonathan Swift y los viajes de Gulliver. Como podemos ver en la imagen, esta era la portada del libro de ellos, el cual nació en 1667 y muere en 1745 aproximadamente, el cual era un escritor irlandés que estudió teología en la Trinity College de Dublín y tras estallar la guerra civil se trasladó a Inglaterra, donde obtuvo el puesto de secretariado del diplomático Sir William Temple, pariente lejano de la madre de él. Como resumen del libro de los viajes de Gulliver, tenemos que los viajes de Gulliver relataban los 4 viajes sucesivos de un cirujano y capitán de barco a Lilliput, un país de hombres diminutos, y Brondin, un país de gigantes, a la isla voladora de la puta que gobierna sus territorios desde el aire, y finalmente al país de los Homnius, donde los seres inteligentes no son los hombres sino los caballos. Es un libro interesante, el cual pues a cualquier persona le podría interesar, ya que narra como la historia de una persona en la cual pues tipo recorre varios sectores y pues es una lectura emocionante. Como consiguiente tenemos a Daniel Defoe con su libro Robinson Crusoe. Se cree que Daniel Defoe nace en Londres el 10 de octubre de 1660, aunque no es una fecha exacta, considerando uno de los padres de la novela inglesa. Fue también un precursor de la prensa económica y panfletista, y su producción escrita supera las 500 obras. El resumen de este libro de Robinson Crusoe. Como después de varias expediciones arriesgadas, un hombre pasa 27 años solo en una isla sin perder las ganas de vivir. En su isla vuelve a empezar sin nada y simula la vida en su Inglaterra natal, solo que con otros medios. Daniel Defoe es tipo una autobiografía de él, simplemente que con otros nombres, pero sin él tener las cosas que tenía antes, porque por decirlo a él nació en la cuna de oro, entonces él se quiso como autobiografiar, pero de una manera de bajos recursos. Entonces esto es lo que trata de tratar este libro. Como siguiente les dejo pues con mi compañero sobre monarquía absoluta. Bueno, monarquía absoluta, que es también conocida
como antiguo régimen caracteriza el modelo político de la Europa occidental. Estamos hablando del siglo XVIII, aunque se puede decir que se inició hacia el final de la Edad Media. Características. Tenemos el derecho divino, el poder hereditario, el poder absoluto, el ejército profesional, la sociedad estamental, la burocracia y la diplomacia. Derecho divino. Significa que en ese entonces, pues por encima del rey estaba Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos obedecían a Dios y de ahí sacaban como las direcciones para exigir a todo su régimen o pues a toda su población. Poder hereditario. Esto se basaba en que el rey le pasaba el poder a sus hijos, pues cuando ya tuvieran algo de madurez o algo de pensamiento crítico, pues para tener una responsabilidad para poder mandar sobre su gente. Poder absoluto. El monarca concentraba y detentaba el poder absoluto. No había ningún tipo de división de poderes en ese entonces, pues el rey tomaba la potestad de fijar leyes y decretos. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder absoluto se basaba en poner las leyes para todo el país o para toda la población de aquella época. El ejército profesional. Bueno, para el rey y para las personas era muy importante tener un ejército profesional, ya que esto servía para defenderse de ataques y también para tener como un tipo de autoridad algo más avanzada en aquella época. La sociedad estamental. La monarquía absoluta rigieron en una época en que la sociedad estaba claramente dividida en clases o estamentos. Por un lado, estaban los miembros de la nobleza y el clero, con números privilegiados, y por otro lado existía una amplia clase de integridad por los campesinos, los burgueses y los asalariados urbanos. Burocracia y diplomacia. Un grupo se consideraba de ministrosos y funcionarios públicos en la época. Eran los responsables de que funcionara el reino como una unidad administrativa y era pues una forma de generar tierras y poder para que el rey pudiera mandar cada vez más. Como temas tenemos la monarquía absoluta, las transiciones hacia los temas constitucionales y las limitaciones y críticas a la monarquía absoluta. Monarcas absolutos. Luis XIV de Francia. Bueno, pues él se enfatizaba en que, pues, primeramente, él nació el 5 de septiembre de 1638 y falleció en el 1500, en el 1715 y en el 1 de septiembre. El cardenal Richelieu, ministerio principal de Luis XVI de Francia. Bueno, pues él fue una persona muy importante. Él fue, digamos, como uno que ponía más o menos las voces, pues, para el rey en ese entonces. Bueno, Felipe V de España. Felipe V de España nació el 19 de diciembre en el año de 1683 y murió el 9 de julio en el año de 1746. Fue el rey de España por una gran época. Incluso fue desde que se nombró rey hasta cuando murió. Carlos VII de Suecia. Bueno, Carlos VII nació el 17 de junio de 1682 y falleció el 30 de noviembre en 1718. Se le considera como el último rey que pudo gobernar legalmente o territorialmente a un pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que a él nunca le dio miedo mandar un ejército o mandar diferente gente a que invadieran o agredieran a las demás personas, ya que pues en ese entonces se peleaba mucho por el territorio. Vamos ahora con Carlos II de Inglaterra. Nació el 24 de octubre en 1633 y murió el 16 de septiembre en 1701. Fue el último monarca católico. ¿Qué quiere decir esto?
que este monarca fue el último de los que creyó en Dios y ponía a Dios sobre las cosas. Tenemos a Federico Guillermo I de Rusia. Él nació el 9 de junio de 1672 y murió el 8 de febrero de 1725. Fue el gobernante más respetado de Rusia y elaboró un proceso de monarquización que pues pudo salvar a Rusia y pues desde ahí inició como algo así que la hizo proclamar como hoy en día una potencia mundial. Transiciones hacia los sistemas constitucionales. Bueno, aquí en este nos podemos enfatizar en que estos países que observan en pantalla son los que algún día pertenecieron a la monarquía absoluta y que hoy en día ya están separados desde la época. Tenemos los países como Finlandia, que se retiró de la monarquía en 1918, República Checa y Eslovaquia, que se retiraron en 1918 también. Estonia y Letonia se retiraron en 1918 y por último Rusia se retiró en 1917. Las limitaciones y críticas a la monarquía absoluta. Bueno, había una tradición que el rey estaba en cierta medida limitado por el parlamento. Los reyes absolutos no lo convocaban. Además, tampoco compartían su poder con la nobleza. Tenemos algunos géneros literarios en la monarquía absoluta. La novela picaresca, el teatro clásico, el ensayo político y la poesía barroca. La novela picaresca surgió en España durante el siglo XVI como crítica al antiguo régimen de monarcas, teocratas y absolutistas. El teatro clásico. El teatro clásico se refiere al conjunto de obras de una determinada época, pues que ellos alcanzaron una gran repercusión y lograron ascender en el tiempo. Bueno, aquí en el teatro clásico, pues de la monarquía absoluta, se basaron en expresar los sentimientos de las personas y también se basaron en hacer obras hechas en la vida real. Ensayo político. En el ensayo político podíamos observar toda la parte de cómo eran los políticos en la época, sus mentiras, los engaños, cuando llegaban al poder pues robaban dinero, así más o menos pues como es hoy en día. Poesía barroca. En la poesía barroca se empleaba un lenguaje complejo y elaborado. Entonces, ellos para hacer su poesía cogían términos de gran significado o de gran trascendencia. Principales autores de la monarquía absoluta. Jean Bodin nació en 1530 en Angers, Francia, y falleció en 1596 en León, Francia. También conocido como Juan Bodin o Juan Bodino. Fue un destacado intelectual francés que desarrolló sus ideas en los campos de la filosofía y pues él aportó demasiado en el respeto al derecho, también aportó ideas en la ciencia, en la política y obviamente en la economía. Su obra más representada o más destacada se llama Les Six Livres de République. El propio Bedin compra su empresa a la llevada a cabo 2000 años antes por maestros de la Grecia clásica. Entonces, en esta época, en este libro, pues se habla básicamente de que él quiso comprar una propia empresa que pues ellos, los griegos, pues llevaban a cabo o lo lideraban en aquella época. Luis XVI. Nacimiento. 5 de septiembre de 1638 en Castillo de Saint-Germain en Ley Saint-Germain en el Ley, Francia. Su fallecimiento fue el 1 de septiembre de 1715 en el Palacio de Versalles, Versailles, Francia. Luis XIV, apodado el Grande o Rey Sol, fue el rey de Francia desde 1643
hasta su muerte en 1715. Su reinado de 72 años y 110 días es el más longevo de la historia, cuya fecha puede ser verificada. Su obra más destacada es Memorias del Rey Sol, un extraordinario documento en donde se acerca al absolutismo y de cómo un rey puede llegar a gobernar sin ayuda alguna. Entonces, él se enfatizaba en este libro en dar como pasos o dar como ideas de cómo uno llegar a ser rey sin que nadie lo apoye y sin tener nadie respaldando. Tenemos a Jacques Bank Pous. El nacimiento fue el 27 de septiembre de 1627 en Dijon, Francia. Fallecimiento el 12 de abril de 1704 en París, Francia. Jacques Begin Lake fue un clérigo, predicador, filósofo e intelectual francés, defensor de la teoría del origen divino y del poder para justificar el absolutismo de Luis XIV. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba en defensa de la idea que había tomado Luis XIV sobre el absolutismo y el origen divino. Su obra más destacada fue el discurso sobre la historia universal. Aquí podemos ver un discurso que trata todo lo universal. Es una obra de teología e historia obispo francés. Y pues se basa básicamente pues en mostrar todo lo que era la parte universal desde la teología y todo lo que fue su historia básicamente. Seguimos con Thomas Hobbes. Nació el 5 de abril de 1588 en Malmesbury, Reino Unido, y falleció el 4 de diciembre de 1679, National Trust, Heights, Reino Unido. En ciertos textos antiguos, él tomaba como énfasis en todo lo que fue la filosofía. Entonces, también le servía ya que pues él estudió filosofía, estudió inglés y fue considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Bueno, uno de sus libros es Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil, comúnmente llamado Leviatán. Es el libro más conocido del filósofo político inglés. Y pues su título hace referencia al monstruo bíblico Leviatán, del que tenía un poder descomunal. Seguimos con el siglo de las luces. El siglo de las luces es un movimiento cultural, político, científico y filosófico que abarcó toda Europa durante el siglo XVIII. Sus características: el desplazamiento de la religión, nuevas ideas y teorías, y la influencia de la Revolución Francesa. Desplazamiento de la religión. Bueno, en esto se basa en que la religión en esa época se tuvo que dividir o se tuvo que fraccionar, ya que no todos contaban o no todos estaban de acuerdo pues con la misma creencia de otras personas. Por ende también hubo algún tipo de conflicto pues por haberse separado todo lo que se llama religión. Nuevas ideas y teorías. Bueno, en el siglo de las luces fue un momento en donde surgieron nuevas ideas, ya que pues fue un siglo de iluminación que pues seguía innovando las cosas. ¿Qué quiere decir esto? En este siglo fue donde más se crearon nuevos inventos y nuevos artefactos que hoy en día fueron mejorados y sirven para la humanidad. Una de las ideas más importantes la dijo el señor Jean-Jacques Rousseau, que postulaba que los individuos tienen derechos naturales. Como tercera característica, tenemos la influencia en la Revolución Francesa e ilustración radical. La teoría política de Rousseau considera las mayores inspiraciones tanto para la Revolución Francesa como para la corriente de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tuvieron algo que ver con la Revolución Francesa, ya que pues ellos como que daban ideas o daban teorías, como le dije anteriormente, y pues ellos se basaban en eso. Los temas del siglo de las luces son razón y pensamiento crítico,
ciencia y método científico, derechos humanos y libertad, separación de poderes, educación, difusión del conocimiento. Primera, razón y pensamiento crítico. Aquí en esta parte, en esa época todos se centralizaban en crear nuevas ideas, en tener una nueva mentalidad y en poder desarrollar nuevas cosas que no se habían podido desarrollar a la época, y pues esto tuvo un énfasis en la razón como guía para la comprensión del mundo y pues obviamente para la toma de decisiones. Ciencia y método científico. La Ilustración fue testigo de importantes avances científicos. Una persona llamada Isaac Newton desarrolló nuevas ideas y métodos científicos que centraron las bases físicas y modernas para la historia, quedando así como una de las personas más importantes en la ciencia. Derechos humanos y libertad. En esta época los filósofos ilustrados defendieron la idea de que todos los seres tenían derechos fundamentales como la libertad de expresión y la religión. Esto se ha venido llevando a cabo ya que hoy en día en la mayoría de los países se respetan esos derechos y pues sigue continuando. La separación de poderes. En la separación de poderes podemos mirar como hoy en día haberse separado el poder judicial del legislativo y el ejecutivo. El principio de las separaciones de poderes fue propuesto por Montesquieu y fue un tema central en el pensamiento ilustrado de la época. Educación y difusión del conocimiento. Los ilustrados consideraban la educación como una herramienta fundamental para el progreso de la sociedad. Entonces, ellos lo que querían era crear y educar nuevas personas con carácter de mentalidad y que sean educados y pulcros a la hora de hablar y de expresarse a las demás personas, además de tener una inteligencia muy sutil. Los géneros literarios del siglo de las luces son 4 y los podemos nombrar: la poesía, la novela, el teatro y el ensayo. La poesía. En la poesía, en este siglo, se podía enmarcar por lo bello. Las vías de escape serían también el tono satírico y la burla o la relación de tópicos clásicos vinculados a lo temporal. Entonces, en la poesía se quería como escribir todas aquellas cosas, pues porque era muy importante y pues era lo que estaba pasando en los acontecimientos de la época. Ahora vamos a ver los 3 tipos de poesía más importantes. Estos son poesía posbarroca, poesía rococó y poesía prerromántica. La poesía posbarroca. Esta fue durante el siglo XVIII. Se trata de una continuación de la poesía barroca y una limitación constante de los maestros de ese movimiento. En la poesía posbarroca se podían hablar en autores como Góngora y Quevedo. Esa fue una gran referencia en España, ya que ellos fueron los que iniciaron con este estilo o con este tipo de poesía. Poesía rococó. Aquí los temas centrales eran el enfrentamiento con el estilo barroco, la vuelta a los modelos clásicos y las numerosas innovaciones métricas. Estos eran más o menos como el tema central de este tipo de poesía. Ahora vamos con la poesía prerromántica. Los caracteres que la defienden pueden ser la soledad, el fracaso, la muerte y la ambientación tenebrosa. En esta poesía podíamos escribir cosas como dedicadas a la muerte, dedicada a lo tenebroso como a lo oscuro. Entonces, pues esta poesía era muy nombrada y pues era muy famosa. La novela. La novela es, junto con el ensayo, el género que tiene mayor importancia en este periodo. En la novela se pudo haber como un avance o como una complementación al teatro, ya que las novelas eran más largas, tenían más personajes y obviamente tenían más historia. El teatro. Pues en el siglo XVIII fue la gran edad del teatro.
el teatro ofrece mayores oportunidades para educar al pueblo. Entonces en el teatro veíamos así como tipo reflexiones para la época. Entonces se veían escenas de maltrato, escenas de hoy en día llamarlo el bullying, entre otras cosas. Entonces el teatro nos servía como para dar un tipo de educación a través de la comedia y de otras. El ensayo. El ensayo tuvo una gran importancia en esta época. Aquí nuestros temas centrales del ensayo fueron el enfoque personal, habían muchos temas diversos y obviamente el afán divulgativo de la época. Principales autores del siglo de las luces. Primero tenemos a Diego de Torres Virrayol, José Caldazo, Félix María Samaniego y Rousseau. Diego de Torres Virrayol nació en Salamanca en 1694. Su obra más representativa es Vida. Aquí, en esta obra, podemos evidenciar como su autobiografía, ya que pues se enfatizaba en todo lo que fue la vida de él y pues obviamente tenía partes reales y pues partes ficticias, pero esto como que se acopló y tuvo un invento y una idea muy buena que en ese entonces fue muy vista y obviamente muy comprada. José Caldazo nació el 8 de octubre de 1741 en Cádiz, España, y falleció el 26 de febrero de 1782 en Gibraltar. Su obra más representativa es Noches de Lúgubres y fue escrita en 1774 y publicada posteriormente por entregas en el Correo de Madrid en los años de 1789 y 1790. Bueno, esta fue una obra en donde habla de una persona llamada Tediato, que era un protagonista quien dialoga con Lorenzo, el sepultero en cementerio. Aquí él quería dar a conocer que pues Tediato, él quería que lo enterrara, pues ya que le parecía aburrida la vida, sus noches eran muy largas, se sentía enfermo y pues simplemente quería morirse. Así que un día en un entierro se encontró al que pues en que enterraba a las personas, que se llamaba Lorenzo. Entonces pues le inició a platicar de que él quería que él lo sepultara, ya que pues habían convivido bastante y pues bueno, pues así continúa la historia y pues él al fin falleció y pues obviamente él lo sepultó porque fue como una, algo que él le quiso pedir. Félix María Samaniego. Nacimiento: 12 de octubre de 1745. La Guarida, España. Fallecimiento: 11 de agosto de 1801. Félix María de Samaniego. Él fue un escritor español de procedencia noble famoso por sus fábulas de tono aleccionador mediante moralejas. Su obra más representativa es La cigarra y la hormiga. Bueno, en esta historia podemos ver que una cigarra se la pasó cantando todo el verano. Entonces la hormiga siempre permanecía trabajando. Cuando llegó la época del invierno, la cigarra no tenía nada para comer, pues porque perdió su tiempo entre canto y canto. Mientras que la hormiga sí tuvo todo el tiempo y lo aprovechó para recoger comida. Entonces, la cigarra un día fue a pedirle un poco de la comida a la hormiga, pues porque ellos estaban en un tiempo en donde había que recolectar comida y ahí sí esperar hasta que llegara nuevamente otro tiempo. Entonces a la final la hormiga no le quiere dar nada a la cigarra, pues porque le dice que fue perezosa y porque no tuvo carácter y no tuvo énfasis en que esa época iba a llegar. Y la moraleja es: la cigarra y la hormiga
señalan hoy las guías infantiles. Nos dice que tenemos que dividir nuestro tiempo para todo, dedicar un tiempo a advertirnos o no a otro y que no nos debemos confiar siempre en que todo nos va a ir bien, ya que hay épocas buenas y épocas malas. Finalmente tenemos a Rousseau. El nacimiento, 28 de junio de 1712, Giverna, Suiza, y falleció el 2 de julio de 1778 en Norbert, Francia. Él fue un polímata suizo y fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Su obra más representativa es El contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Es una obra sobre la filosofía política y pues en ese entonces pues era un tema muy centralizado y pues ya como anteriormente lo había nombrado pues era muy importante. Y pues él tuvo que ver en su libro, como le dije anteriormente, con la filosofía política que aborda el tema de la libertad, de la igualdad, de lo que es el ser humano, dentro de un estado que se construye a partir de un contrato. Y bueno, pues al fin de asegurar las libertades básicas y la convivencia pacífica, pues ahí termina la historia. Bueno, los dejo ahora con mi compañero que les va a hablar sobre la ilustración. Bueno, y por consiguiente, seguimos con el tema de la ilustración. Bueno, ¿la ilustración qué es? La ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolla en Europa durante el siglo XVIII, más o menos en los años 1685 a 1688, y que influyó en la política, la economía, las ciencias, el arte, la religión y otros aspectos de la cultura occidental. La ilustración se caracteriza por apoyarse en la razón, es, es decir, que pues los pensadores de ese entonces eh, tipo criticaban a las personas ignorantes por sus principales ideologías. Entonces, como lo estaba diciendo, la ilustración se caracterizó por apoyarse en la razón. Sus principales ideólogos criticaban la ignorancia que prevalecía en Europa. Sus valores fueron la crítica, la libertad y la felicidad. La razón, como ya lo mencioné anteriormente, la crítica, pues por lo mismo, porque criticaban a los ignorantes que pues estaban en Europa desde en ese entonces. La libertad, porque se cuestionaba mucho la libertad en ese entonces. Digamos, o sea, era muy cuestionado y pues se surgían demasiados problemas por ello. Y pues la felicidad, porque tipo, las personas a veces trataban de hallar su felicidad. Entonces, pues, o sea, pues esos valores fueron fortaleciéndose y tipo se dejó de criticar ello. Como características, tenemos que apostaban eh, a- abiertamente y totalmente por la razón humana, el progreso como las vías para construir una sociedad más justa y más feliz. Ello significaba valorar saberes humanos y divulgarlos a la sociedad entera, así como el combate contra la ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso. Esto se luchaba mucho en la Ilustración y en sí en el siglo XVIII, el fanatismo religioso. Como segunda característica tenemos el pensamiento racional, que pues se consideraba, eh, no, perdón. Como segundo tiene una mirada antropocéntrica del mundo. ¿Qué es decir antropocéntrica? O sea, que centra en el ser humano sus capacidades y sus necesidades. Lo cual desembocaba
en una actitud pragmática ante la vida, solo útil y que pues era digno del esfuerzo del humano. Eso es lo que significaba antropocéntrica. Y como tercero tenemos el pensamiento racional, que se consideraba que la razón era el único medio para alcanzar la verdad absoluta. Como ya lo mencionaba anteriormente, los pensadores decían que la única forma para llegar a la verdad era la razón. Entonces, por ello criticaban, digamos, a las personas ignorantes de ese entonces. Como siguiente característica, como cuarta característica, tenemos descubrimientos científicos que para en ese entonces eran inexplicables. Esto era que salieron algunas leyes de la naturaleza. También se hicieron descubrimientos a más allá de las cosas y más por Isaac Newton. Como quinta característica, tenemos que tuvieron origen distintos movimientos filosóficos. Em, como estos fueron el irracionalismo, lo cual el racionalismo, ¿qué es? El racionalismo es un movimiento filosófico que promueve la razón como principal fuente del conocimiento. Es decir, pues, o sea, se considera que el racionalismo promueve la razón como lo principal, ¿sí? Como siguiente tenemos el imperialismo, lo cual nos dice que el imperialismo fue una escuela filosófica que se basaba bajo la experiencia como punto de partida. Ellos decían que la realidad es la base de todo conocimiento. O sea, es decir, para adquirir algo uno tenía que tipo primero desarrollarlo para usted saber el conocimiento, adquirir el conocimiento sobre ello. Por ejemplo, uno no sabe sembrar, digamos, yo diría que maíz, por ejemplo. Entonces, uno haciéndolo, después de hacerlo, pues no va a hacerlo mejor, pero usted adquiere ese conocimiento de cómo lo está desarrollando. Como siguiente, tenemos el materialismo y el idealismo. El idealismo es un movimiento filosófico que defiende la existencia independiente de las ideas. Ellos defendían las ideas que se generaban desde ese entonces. Como otros movimientos filosóficos y culturales que desarrollaron fue el enciclopedismo y el universalismo. Como sexta característica tenemos que se empezaba a cuestionar bastante la iglesia sobre su poder, por el cual surge el ateísmo. A la iglesia se empezaba a oponerse, las personas empezaban a oponerse, por decirlo así, y más que todo las personas, los que más caracterizaban de la ilustración, ya que pues decían que eran personas ignorantes, aquellas que solo creían en ello, por decirlo así, en Dios. Más que todo, criticaban cómo las personas se consumían bajo las personas que decían que Dios era, por decirlo así, el centro de todo. Entonces criticaban esto y comienzan a surgir lo que sería el ateísmo. Y como consiguiente, y como última característica, tenemos que se, eh, se empezaba a rechazar el absolutismo, lo cual nos dice pues que se empieza a rechazar las cosas y pues que se empezaba a rechazar el absolutismo, era lo de que los reyes, por decirlo así, se quedaran un largo periodo de tiempo o su generación se quedara en el poder. Entonces se empezaba a rechazar esto y las personas empezaban a estar en contra de esto. Entonces así se acababan los reinatos por un tiempo muy, pues las monarquías se empezaban a rechazar, por decirlo así,
y pues se establecían pues a una sociedad más libremente de ello. Eh, Seguimos con los géneros literarios de la Ilustración. El género dominante en este entonces fue el ensayo, por presentar admirablemente a los propósitos de los ilustrados. El ensayo generaba una facilidad en ellos, ya que pues, o sea, podían generar sus ideas sin ningún problema. También se usaba mucho el cuento y la novela corta, pero adaptado a la finalidad educativa y divulgativa que buscaba la ilustración. ¿Por qué educativa? En la ilustración, como lo mencionábamos anteriormente, ellos criticaban a las personas ignorantes. Entonces, ¿ellos qué hacían para que esas personas dejaran de ser, por decirlo así, ignorantes? Pues ellos empezaban con la educación, desde los más chicos, para con eso entonces empezaban a dar, más comúnmente utilizaban el ensayo y la novela corta. Entonces empezaban a tipo ir a las escuelas filosóficas, que era lo más común, para divulgar esto. Como consiguiente tenemos a los principales autores de la Ilustración. Como primero tenemos a Isaac Newton, el cual nació en 1642 y fallece en 1727. Este fue un científico y teólogo inglés que mediante la observación y el cálculo enunció una serie de leyes que rigen la naturaleza, entre ellas la ley de la gravitación universal y las leyes del movimiento que pusieron las bases de la mecánica clásica. Es considerado un inspirador del pensamiento ilustrado y así otras cosas más como leyes. La ley de la gravitación universal decía que un movimiento, un objeto no se puede mover sin haber una fuerza que la ejerce, que ejerza el movimiento de esto. Es decir, hay un objeto, como podríamos decir esta, yo estoy ejerciendo el movimiento, entonces por ende comienza la ley de la gravitación universal, lo cual es, o sea, si hay un objeto y hay algo que desarrolle el movimiento, pues generaría esta ley con otros antecesores de esto. Como segundo autor tenemos a John Locke, el cual nace en 1632 y fallece en 1704. Este fue un filósofo, empirista y médico inglés que estableció que cada ser humano tiene tres derechos naturales. Como primero tenemos a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Fue uno de los padres del liberalismo y fue un precursor de las ideas de la Ilustración. Bueno, él establece que pues, o sea, los derechos naturales para cualquier ser humano, como primero debe ser el derecho a la vida, que es uno de los más importantes. Como primero, pues en la actualidad es una prioridad el derecho a la vida, y anteriormente este señor lo mencionaba también y tipo defendía el derecho a la libertad y a la propiedad privada, ya que en ese entonces no se respetaba la privacidad de las personas en las casas o en lugares en los que ellos habitaban. Como último autor tenemos a Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, mejor conocido como Montesquieu. Fue un filósofo francés que estableció el principio de la división de poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial. Y ya los dejo con mi compañero Nicolás Rojas, el cual les va a exponer el tema de la Revolución Francesa. Como siguiente tema tenemos como la Revolución Francesa. Primero que todo, ¿qué es una revolución? Bueno, una revolución consiste en un cambio profundo en el cual pues se involucran diferentes temas, ya sean sociales, económicos y políticos dentro de una sociedad. Bueno, para la época contemporánea, pues allí surgió dos grandes revoluciones denominadas la Revolución Industrial, y pues esta más que todo se centró en la economía, y la otra, que la cual les voy a hablar, que es la Revolución Francesa, la cual pues se centra en el tema político.
Bueno, para la Revolución Francesa consistió en un conflicto social y político, pues en el cual se involucraron diferentes periodos de violencia que impulsó a Francia y pues por extensión de sus implicaciones a otros estados de Europa, en los cuales se enfrentaron en los partidos políticos y opositores de conocido como el antiguo régimen. Bueno, la Revolución Francesa se llevó a cabo en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, pues en el año 1799. ¿Por qué es importante la Revolución Francesa hoy? Muchos elementos los cuales pues podemos ver hoy en día pues están integrados por la sociedad, también la política, la economía y la espiritualidad, las cuales pues provienen de la Revolución Francesa y pues también la expandieron. Bueno, para muchos se preguntarán qué son las causas de la Revolución Francesa. Bueno, hablar de las causas es como responder lo que pues se produjo pues, en aquel momento y pues esto lo lleva, pues lo remonta al periodo del siglo XVIII, en el cual se cambiaron todas las características estructurales de un país y pues de un país importante en Europa, lo cual es conocido como Francia. Con las causas que pues, suelen involucradas en la Revolución Francesa tenemos el rigor del absolutismo, pues el cual pues daba a los reyes todo el poder político, pues todo el poder político, también lo que es lo legal y pues también lo económico, sin que se les pudiera contradecir en ningún sentido, o sea, eran, por así decirlo, o sea, eran la autoridad, los cuales hizo también responsables, pues, gracias a esto los hizo responsables de los desastres económicos que ocurrieron en aquella época y pues todo lo que ocurría, pues los conllevaba a tener su responsabilidad. Como siguiente causa tenemos eh, las desigualdades del régimen feudal, las cuales estiman que los 23 millones, o sea, en ese momento habitaban 23 millones en Francia, los cuales apenas 300, una cantidad estimada de por ahí entre 300.000 y 350.000, pues pertenecían pues a las clases privilegiadas de la aristocracia o el clero. Y pues una pequeña parte correspondía pues al pueblo llano, los cuales pues al corresponder a este grupo pues no tenían, pues tenían menos derechos y pues posibilidades de poder progresar y pues así cumplir con su vida y pues cumplir lo que se proponía en ese momento. Por ende, pues surgió esta causa. También como otra causa que se surgió en la Revolución Francesa fue la miseria y marginación del pueblo llano, pues ya que las condiciones pues de aquel pueblo llano eran malas, ya que pues pasaban hambre, enfermedades, pues, o sea, por así decirlo, no tenían trabajo y pues los esclavizaban. Y pues al pasar, por ejemplo, diferentes perspectivas, o sea, el, o sea, al llegar al poder cualquier persona o sea, no generaba un cambio. Y pues esto seguía, y pues no había una mejoría en el pueblo llano, lo cual pues llegaba a un extremo de la pobreza, lo cual generaba pues, por así decirlo, generaba pues, una miseria en la vida aquí del pueblo llano. Como consecuencias tenemos eh, el fin del orden feudal, el cual pues consistía pues se acabó la monarquía y pues con la separación con la separación de la sociedad, pues se armaron como en clases fijos, se armaron como tipo unas clases fijos, la cual pues estaba la aristocracia, el clero y los servicios. Y pues esto renació la república, esto se hizo como el sistema de gobierno pues en Occidente. Como otra consecuencia tenemos la proclamación primera de los derechos humanos universales,
la cual temas como el tema con la libertad, la igualdad y pues, la fraternidad condujo a la redacción de la primera ley de derecho humano, pues sin distribución de, o sea, sin la distinción de raza ni creo, pues ni raza ni creo. Como otra consecuencia tenemos la influencia en las colonias americanas. Pues las colonias americanas de Europa pues se dieron la Revolución Francesa, o sea, siguieron la Revolución Francesa y un ejemplo pues es que sus ideales marcaron huella pues en todo este proceso de la revolución. Como otra consecuencia tenemos el ascenso del bonapartismo, el cual consistía en que, o sea, toda la familia de Bonaparte, por así decirlo, pues ascendía al poder. Como siguiente tema, tenemos las etapas de la Revolución Francesa. Como primera etapa tenemos la etapa monárquica, pues que tuvo un inicio del año 1789 hasta el año 1792. Bueno, durante esta primera etapa se intentó convivir con la monarquía, poniéndole cotos y limitando su poder. También en esta etapa se intentó convivir con la monarquía y pues mediante una asamblea nacional, pues en esta asamblea surgió que el pueblo llano pues tuviera una representación, pues para que así se le diera a conocer como sus derechos y pues lo que pensaba en aquel momento. Como siguiente etapa tenemos la etapa republicana, que esta pues, se llevó a cabo del año 1792, donde acabó la anterior etapa mencionada, hasta el año 1804. El fracaso, ya que pues, el fracaso de la etapa anterior condujo a la abolición de la monarquía y la instalación de la república. Entonces, todo esto se llevó mediante una organización política popular y pues aparte en esta etapa, pues difícil, o sea, o sea, se implementó como un nuevo modelo pues, para así gobernar. Como siguiente etapa tenemos la etapa imperial, que se llevó de 1804 hasta el año 1815. Con es por así decirlo, esta etapa culminó el cierre de la revolución y pues bueno, esta etapa le dio, lo que caracterizó es que pues le dio el ascenso a una parte al poder, pues quien se hizo proclamar emperador y retornó a Francia en un esquema monárquico, aunque moderno. O si entendemos los autores, o sea, como la Revolución Francesa correspondió a la edad contemporánea, estos autores, o sea, fueron para decirlo los más destacados. Como primer autor tenemos a John Henry Newman, quien nació en Londres el 21 de febrero de 1801, en Birmingham, en Londres, corresponde a Inglaterra. Y pues este gran autor falleció el 11 de agosto de 1899. Este fue un gran presbiterio anglicano convertido, convertido al catolicismo en 1825 y pues más tarde se fue elevado a la dignidad de cardenal por el Papa León XIII. Una de sus obras representativas de este gran autor fue denominada La idea de una universidad. Bueno, este gran autor destaca en su libro temas, temas que fueron, pues, por así decirlo, polémicos en sus días y pues todavía, o sea, da como el desarrollo de estos temas, da su pensamiento y pues la cultura de los diferentes estudiantes o sea, que piensan sobre el tema y también sobre la educación liberal y el valor del conocimiento, pues como un fin en sí mismo. Como siguiente autor tenemos a Maurice, Maurice Blondel, quien nació en el año 1861 y falleció en el año 1949. Pues, se licenció en Letras y Derecho y pues, en su trayectoria se dedicó a la docencia, el cual, pues, se retiró muy pronto, pues, para preparar su tesis doctoral.
en el cual se centró en el estudio de la acción humana y su sentido. Como, como la obra que yo decidí escoger fue La Acción, la cual se desarrolló en el año 1893 y pues en la cual significa pues es muy célebre para este gran autor y pues significa un gigantesco esfuerzo por elaborar, ¿no?, por así decirlo, una respuesta totalizadora a la pregunta, pues para darle respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida y pues por así, o sea, contextualizar una realidad integral en la que ésta se instala. Como siguiente autor tenemos el autor de esa época tenemos como a Jacques Maritain, pues, quien nació en el año 1882 y falleció en el año 1973. Este pues fue un gran filósofo francés, pues en su época fue uno de los más destacados defensores del neotomismo, pues a partir del cual pues, se propuso una metafísica cristiana en la que denominó filosofía de la inteligencia y del existir. Y pues como su obra la que yo decidí escoger es The Person and the Common Good, el cual se presenta una visión conmovedora de las relaciones entre el hombre como persona y como individuo, pues, en el cual se da a conocer su manera de actuar dentro de la sociedad. Pues el tratamiento de este gran autor fue un tema que se dirigió tanto a esa generación como a las venideras, para así dar tipo una enseñanza o sea, para las generaciones que se venían desarrollando y pues esta emplea el personalismo arraigado en la doctrina de Tomás de Aquino, pues para así distinguir entre la filosofía social, en la cual se centraba en la dignidad de la persona humana y también se centraba en la primicia del individuo y del bien privado. Entonces, a continuación las dejo con mi compañera, quien les va a explicar el siguiente tema. Bueno, la revolución industrial, primero que todo, ¿qué es? Este fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica. Esta revolución tuvo un punto muy importante en la historia de la humanidad, ya que fue el proceso de cambio de una economía agraria a una artesanal, dominada por la industria y la fabricación de maquinaria. Esta tuvo inicio en Gran Bretaña y desde ahí se extendió a otras partes del mundo. Bueno, las características. La primera es la producción industrial a gran escala, especialmente textil, metalúrgica y de alimentos. Esta producción industrial fue gracias a la llamada revolución agrícola, que los voy a poner en contexto sobre qué fue un poco de esta revolución. Bueno, hasta el siglo XVIII la actividad agrícola era muy similar a las prácticas de la Edad Media. Esto quiere decir que se empleaba el trabajo manual y la tracción animal. Para los que no saben qué es la tracción animal, es pues la acción de hacerle fuerza a una cosa de donde procede su fuerza, en este caso con los animales. Bueno, esta quiere decir que existían tierras comunales y el nivel de producción era bajo, debido al sistema de barbecho. Este consistía en dejar descansar pues la tierra para que recuperara sus minerales y nutrientes, para que se pudiera regenerar el suelo. Esta revolución introdujo cambios que ampliaban la disponibilidad
de recursos alimenticios y promovieron el movimiento de poblaciones hacia las ciudades. Esta comenzó, bueno, de estas características encontramos que comenzó a utilizarse maquinaria para el trabajo de la tierra. Y una vez iniciada la industrialización, se incrementó esta mecanización. Luego tenemos que los campos se convirtieron en propiedad privada debido pues a que se apoderaron de estas tierras, lo que provocó que los campesinos pues sin tierras que habían quedado sin sus propiedades se convirtieran en obreros urbanos. Luego tenemos el reemplazo del viejo sistema de cultivo por el sistema de rotación Norfolk. Este sistema consistía en rotar las variedades de cultivos de modo que no se dañaran y siempre tuvieran el mismo nutriente del suelo. O sea que dejaran descansar la cosecha por unos momentos y ya cuando fuera el momento adecuado o cuando ellos pensaran que ya se podía volver a utilizar estas mismas tierras, pues se volviera a cosechar. Bueno, segunda característica, tenemos el reemplazo de talleres artesanales y sistemas domésticos de producción de manufactura. Esto por el sistema fabril mecanizado y concentrado en las fábricas. La tercera característica es la migración masiva de población del campo a las ciudades. Esto también por ya lo anterior mencionado sobre la privatización de las tierras, donde los campesinos no tendrían donde ejercer su trabajo, lo que los llevaría a convertirse en obreros urbanos. Como cuarta característica tenemos la cuarta característica es el enriquecimiento de la burguesía. Estas se enriquecieron en aspectos industriales, comerciales y financieros. También su creciente dominio sobre la economía y la política en detrimento de la nobleza. Para los que no saben, el detrimento es el daño o deterioro de alguna cosa. Bueno, la quinta característica es el surgimiento. Perdón, es que se está desconectando el computador y se va a apagar. Es en serio, ya. Ahora sí, perdón. Como quinta característica tenemos el surgimiento de una nueva clase social que es el proletariado. Esta es una clase social formada por aquellos trabajadores que realizaban sus actividades utilizando recursos y materiales de otra persona. O sea que se los prestaban para que ellos pudieran trabajar y pudieran desempeñarse pues de manera eficaz. En esta clase social, quien prestó, por decirlo así, esta herramienta es el que recibe la mayor parte de los beneficios del trabajo realizado por el proletariado. La sexta característica está el desarrollo de innovaciones tecnológicas. Entre estas innovaciones tecnológicas podemos encontrar la máquina de vapor y de industrias mecanizadas. Ahora pues les voy a profundizar más sobre los inventos que pues se desarrollaron en esta revolución industrial y que marcaron un momento importante pues para el cambio social y comercial de todo esto. El primer invento, seleccioné 5 de los que a mi opinión son los más importantes y más interesantes. El primero es la máquina de vapor de Watt en 1778.
la máquina de vapor que aprovechaba la energía de la expansión del agua caliente. Se cita a menudo, esta máquina de vapor se cita a menudo como el invento más importante. ¿Por qué? Porque esta principalmente se utilizó en muchos otros inventos posteriores a esta como fuente de energía. Bueno, ¿cómo nació esta máquina de vapor? Esta nació de la necesidad de bombear los pozos inundados de las minas y permitir una explotación minera más profunda. Luego tenemos el segundo invento o momento más importante es el alumbrado público de gas en 1807. Hacia 1792, el escocés William Murdoch descubrió que el polvo de carbón desprendía un gas que podía encenderse. Murdoch utilizó con éxito luces de gas en su fundición de Birmingham y esta es la ciudad británica más poblada del Reino Unido después de Londres. Bueno, Murdoch demostró el potencial de esta idea, instalando farolas de gas desde Pall Mall hasta James Park, en Londres. En total fueron 13 lámparas permanentes iluminadas con gas, convirtiéndose así en la primera calle del mundo en estar así de iluminada, así que fue un momento pues recalcante y pues bastante importante. Luego tenemos el electroimán en 1825. El ingeniero canadiense William Sturgeon se inspiró en los trabajos del científico francés André-Marie Ampère y del físico danés Hans Christian Ørsted para crear el primer electroimán en 1825. Bueno, este invento fue importante ya que se trataba de un trozo de hierro en forma de herradura dentro de una bobina de alambre, así como lo pueden ver en la imagen, que podía transportar electricidad e imantar o desimantar el hierro. Este también tenía bastante fuerza, ya que se podía utilizar para levantar uno o más objetos, dependiendo pues de su peso. El siguiente invento o pues momento es la fotografía, la primera fotografía en 1826. La primera fotografía fue tomada con una cámara oscura por el francés Joseph Niepce, en 1826. La fotografía titulada Vista desde la ventana en Le Gras está un poco borrosa, así como lo pueden ver en la imagen, pero es la más antigua que se conserva de una vista real. La cámara oscura, esencialmente una caja con una pequeña abertura cubierta por una lente, no era nada nuevo, ya que artistas y grabadores la habían estado utilizando antes para su trabajo, para poder desempeñarse bien. Lo que sí hacía importante y lo que sí es relevante en este caso era esta nueva fotografía, la de Niepce, de capturar permanentemente la imagen proyectada a través de un lente en un papel recubierto de un cloruro de plata sensible a la luz. Este cloruro era lo que hacía que la fotografía
permaneciera permanente y de esta manera se pudiera conservar, más no solamente verla a través del lente, sino tenerla de manera física. El siguiente invento es la locomotora de Rocket Stephenson en 1829. Bueno, los primeros ferrocarriles eran tramos cortos de vías que se utilizaban en las minas para transportar material hasta el lugar donde podía ser embarcado. George Stephenson tenía una empresa en Newcastle especializado con la construcción de trenes para transportar el carbón. Bueno, Rocket fue la primera locomotora potente y fiable. Esta incorporaba muchos diseños y más mecanismos, como una caldera multitubular y un tubo de explosión que le daba más potencia que las locomotoras rivales, lo que hacía que esta fuera una total innovación en el mundo de las locomotoras para el transporte de diversos materiales y sobre todo del carbón. Bueno, impactos en la literatura. Como primero tenemos la innovación en la impresión. La imprenta permitió la producción masiva de libros y la exposición de la literatura a nuevas audiencias. Como segundo impacto o temas importantes, se generaron nuevos temas e intereses. La revolución industrial inspiró a temas como la industrialización y pues nuevos temas originarios de esta misma. El tercer impacto de la revolución industrial en la literatura fue la evolución en estilos de escritura. La escritura cambia debido al aumento de la alfabetización y el surgimiento de nuevos géneros literarios. Luego tenemos en este género literario el romanticismo. Surgió en Alemania e Inglaterra. Este movimiento artístico, literario y cultural surge como oposición a la rigidez y la perfección que predominaba las concepciones en la corriente anterior del clasicismo. Bueno, el clasicismo imponía reglas inquebrantables en la literatura, el dibujo, la música y otras áreas del conocimiento. Por otro lado, el romanticismo era todo lo opuesto, ya que este propuso una exaltación del sentimiento en donde lo sublime y lo grotesco se encontraban. Bueno, para los que no saben qué es sublime, es algo extraordinariamente bello y produce una gran emoción. Y grotesco es aquello que produce risa o burla por buscar lo ridículo, extravagante o absurdo. Y bueno, pues ya pues esta fue nuestra exposición. Fue la literatura renacentista y pues muchas gracias por su atención. Nuevamente les recuerdo los nombres de mis compañeros. Darwin Daniel Rodríguez, el cual pues se muestra en cámara. Nicolás Rojas. Yo me muestro. Y Laura Díaz. Y pues quien les habla, Freddy Vega. Entonces muchas gracias por su atención y espero la exposición les haya servido de mucho.